Vamos a comenzar a leer su hoja de vida, que es muy extensa, de una manera breve. El doctor, profesor Alfonso Zambrano Pasquel es abogado graduado en 1973 en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil y doctor graduado en 1979 en la misma universidad. Ha sido profesor desde el año 1978, hace más de 40 años, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. En su larga carrera como docente se ha desempeñado como profesor de Derecho Penal, parte general y parte especial, profesor de Derecho Procesal Penal, de Criminología y de Política Criminal. Ha publicado más de 50 libros en Argentina, Perú, Colombia, Chile y Ecuador, en los que abarca las materias que ha ejercido la docencia, el derecho constitucional, el sistema interamericano de derechos humanos, tiene estudios de posgrado en derecho constitucional. Ha sido conferenciante, invitado como académico y docente en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Venezuela, Costa Rica, Cuba, México, Honduras y España. Ha publicado trabajos en revistas y libros colectivos de autores en España, México, Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Cuba, Costa Rica, Perú, Bolivia y Venezuela. Ha sido profesor de posgrado en la Universidad Central en Caracas, Venezuela, en la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, en la Universidad Nacional de Loja y en el Instituto Superior de Criminología Dr. Jorge Zavala Vaquerizo de la Universidad de Guayaquil, del cual fue nombrado subdirector. Es profesor del posgrado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega de Lima, Perú, en la materia de Derecho Procesal Penal y ex profesor de posgrado de Política Criminal en la Universidad de Guayaquil, conferenciante invitado en la Maestría de Derecho Penal de la Universidad del SINU en Colombia en el año 2019. Es autor de un libro penal, es autor de un Código Penal para Ecuador en 1995 y coautor del Código de Procedimiento Penal del 2000, con los doctores Edmundo Durán Díaz y Walter Guerrero Vivanco. Ha sido consultor también en las Naciones Unidas y en la OEA con el tema lavado de activos, es miembro de número de la Sociedad Mexicana de Criminología de la Cámara Alta Latinoamérica de Juristas y Expertos en Ciencias Penitenciarias con sede en Brasil y miembro de la sección boliviana de Ciencias Penales, profesor honorario de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y de la Autónoma del Perú. También es autor de su página en web, Alfonso Zambrano Pasquel, la misma que tiene un acceso directo al canal de YouTube con más de 170 videos. Sigue activo como consultor, asesor y defensor de casos penales por más de 45 años, habiendo cumplido su noble ejercicio con reconocida ética, probidad y conocimientos. Y ha patrocinado casos importantes, casos como los casos de Abdala Bucarán, ingeniero Febres Cordero y el economista Rafael Correa, quienes han sido presidentes del Ecuador. Bueno, doctor Alfonso Zambrano Pasquel, a continuación, él nos va a deleitar también con un tema muy importante, el cual ya ha sido difundido en los grupos de WhatsApp donde están inscritos, que es el derecho a la defensa, garantía constitucional inviolable o inviolabilidad del derecho constitucional de defensa. Entonces, a continuación, por factor tiempo, vamos a iniciar de manera muy puntual con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, quien quiero agradecerle por haber aceptado la invitación a este evento internacional. Muchísimas gracias nuevamente, Carolina. Bueno, yo me olvidé fue decirle que hubiera suprimido algunos minutos de la lectura del currículum. Ya no era necesario, pero bueno, vamos. No siempre la escogencia de un tema tiene motivaciones múltiples, porque a veces académicamente se puede tomar un tema para una conferencia y bueno, va a la conferencia. Pero este tema de la inviolabilidad del derecho a la defensa, que hoy tiene garantía constitucional, de manera que los jueces tienen que ejercer no solo control de constitucionalidad, sino control de convencionalidad. Y el derecho a la defensa, que es una de las garantías del derecho al debido proceso, está para los que no son ecuatorianos en el artículo 76 de la Constitución de Ecuador del 2008. Pero antes, las garantías del derecho al debido proceso sí estuvieron estructuradas en la Constitución del año 1998. Pero yo diría que esta es la historia reciente de ese derecho al justiciable, que por lo demás es, como yo sostengo, la más importante es la garantía del derecho al debido proceso. Cuando estamos pensando en qué es el garantismo penal,
Solamente habría que recordar lo que algún momento dice el profesor Ferraioli, el padre del garantismo penal. Hablar del garantismo es hablar de los derechos, en este caso, que le asisten al justiciable cuando nos referimos al derecho a la defensa. Y la Constitución nuestra, en el artículo 75, refiere en el tema de el derecho a la defensa que en ningún caso el justiciable quedará en indefensión. Yo sigo sosteniendo que la más importante es la garantía del derecho al debido proceso, es la inviolabilidad del derecho a la defensa. Y por eso me pareció interesante cuando Carolina me invitó, de lo cual estoy muy reconocido y agradecido porque es importante el cúmulo de personas que asisten a estos conversatorios, pero para los que no son ecuatorianos, no conocen con seguridad la historia de la defensa pública en el Ecuador. Y lo diré muy brevemente por razones del tiempo. Estoy pensando hace 50 años, cuando los jóvenes de aquí todavía no estaban ni en probeta, seguramente Carolina no estaba ni en proyecto, hoy es muy joven. ¿Y qué pasaba con la defensa en aquel momento? Y con la propia Fiscalía General. Había muchos sectores en la Administración de Justicia, además habían pocos abogados. Yo para aquel momento era estudiante en la carrera de Derecho. Y se nombraba, donde no había fiscales, un promotor fiscal, no había defensores profesionales para asistir al justiciable, y se nombraba un defensor llamado defensor de oficio o defensor de pobres. Lo interesante del tema es que ambos ciudadanos podían ser muy importantes y, como yo siempre digo, no deslegitimo la calidad ética o moral, pero ese cargo de promotor o de defensor de pobres lo llenaba el maestro, el dueño de la zapatería, de la peluquería, de la tienda, de abarrotes, etc. Ese era el sistema, o sea, se cumplía formalmente con la presencia de un representante de la fiscalía, que no había ni abogados suficientes para ser fiscales, y la defensa pública pues estaba representada por un defensor de pobres o de oficio. Esa era la realidad. La Constitución del año 1998 trajo aspectos muy importantes en el tema ya del derecho a la asistencia legal, a la inviolabilidad del derecho a la defensa, pero claro, era el inicio de nuestra historia. Conozco porque trabajé con el anteproyecto, lo mencionó hace un momento Carolina, el Código de Procedimiento Penal para Ecuador, el primer modelo que se aprueba el año 2000, para el año 92, la presencia de juristas de notable calidad, incuestionable sin duda, como el profesor Raúl Zaffaroni, al frente de las 9 Naciones Unidas en los años 1992, desarrolló todo un proceso de reformas penales y procesales penales en la región. Y qué mejor que haber encargado la gran reforma procesal a un notable jurista como era el profesor Julio Bernardo José Mayer. Con ambos he tenido la suerte de la amistad y del afecto y de aprender muchísimo. Julio falleció en el año, me parece que 2020, y Raúl sigue activo y muy bien, para bien de la academia. Pues bien, en el 92, en Ecuador trabajaron Binder y Rusconi, que habían sido discípulos del profesor Mayer, y dejaron un anteproyecto más en la línea del Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica de 1989, cuyo autor es el catedrático emérito, el fallecido Julio Mayer. Pero ese proyecto no pasó a mayores. En los años 94, 95, con los profesores Edmundo Durán Díaz y Walter Guerrero Vivanco, retomamos bajo la égida o el patrocinio de la CLD de Quito, Corporación Latinoamericana para el Desarrollo, y estructuramos el anteproyecto, que finalmente se convierte en el Código del 2000, hay mejoras del 2009, 2010, y a la final es el libro segundo del Código Orgánico Integral Penal, el modelo acusatorio, la impronta, la dejamos sembrada en el anteproyecto para el año 2000.
comenzamos para aquella época a preocuparnos por el tema de la defensa pública. Y a Ecuador incluso llegaron juristas importantes, muy jóvenes para aquella época, Andrés Harfuch, hoy es el segundo a bordo en ese gran grupo académico que en Argentina trabaja con el sistema de jurado, como está el profesor Ricardo Favarotto. Harfuch era muy joven y vino a dar asesoría porque él era defensor público, me parece que en una localidad en Argentina. Vino también un jurista colombiano que había sido director de la defensa pública, el profesor Bedoya, y nos dieron luces en cómo armar un proyecto de ley para la defensoría pública, en el que luego incluso trabaja Ernesto Pazmiño Granizo, pero ese es el inicio, con dificultades. Hoy todavía la defensa pública no está en igualdad de armas con la Fiscalía, como es lo que propone la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial. Ni cuantitativamente no, porque hay muchos más fiscales. Cualitativamente no quisiera ni siquiera asomarme a hacer un cuestionamiento en cuanto a la calidad, porque la defensa pública en este momento, sí, es la cenicienta del sistema penal. Es una parodia, una expresión de Carneluti cuando se refería al procedimiento penal, decía que a la cenicienta del derecho penal. Bueno, en el sistema de justicia penal sigue siendo la defensoría, la defensa pública, la cenicienta. Y aquí un mensaje interesante porque me ha mencionado en algún momento Carolina Ramón para incentivar mi presencia, que no solo que este sea un foro que no tiene costo para los que quieran escuchar, sino que además hay mucho abogado joven que se incorpora, que quiere estar presente y está bien. Y yo les dejo un mensaje. ¿Qué se requiere para tratar de ser un buen defensor penal? Y ser un buen litigante, porque también puede ser un buen litigante un fiscal, como lo puede ser un defensor público o un defensor privado. Y además tiene que conocer derecho un juez para resolver, con más razón un magistrado cuando reconoce recursos. ¿Cuáles son las líneas básicas? Hay que estudiar mucho. Y es fundamental para quien quiera dedicarse al ámbito penal, cualquiera que sea la orilla en la que esté activando. Primero, tiene que manejar con mucha fluidez la teoría del delito. Es que si no conoce la teoría del delito, tampoco va a poder diferenciar una estafa de un hurto, o un homicidio de un asesinato, o una violación de un estupro. Así de simple y sencillo. Lo otro componente importantísimo para tratar de desarrollar un conocimiento adecuado en el ámbito penal es conocer el proceso penal. Y en el proceso penal una columna vertebral es el estudio de la prueba y luego ¿qué hay que desarrollar? La destreza para la litigación oral. Eso, claro. Hay muchos manuales que pueden leerse, los de Balteman y Duche, así se ganan los juicios. No, todos son importantes, claro. Pero la experiencia profesional, como yo digo, se la gana en la cancha, litigando. Como dice Raúl Zaffaroni, lo recuerdo con mucho cariño a Raúl, a quien yo lo considero como un hermano mayor, que se sonríe, se sonroja, porque es típico de Raúl. Cuando se refiere a la cárcel, dice, se le quiere enseñar a una persona o educar para que aprenda a vivir en libertad. Pero ¿cómo lo hacemos? Privándolo de la libertad, o sea, lo secuestramos, lo llevamos a la cárcel, como dice Alberto Binder, es una jaula para el cautiverio, así lo decía también Máximo Pavarini, y encerrado lo queremos reeducar y enseñarle a vivir en libertad privándolo de ella. Dice Raúl, eso es como quererle a alguien enseñarle a jugar fútbol en un ascensor. Sí, la cárcel tiene esas antinomias y contradicciones. Entonces, es importante, las destrezas de litigación se adquieren con experiencia, el manejo de los casos. Hay que manejar bien los recursos. Y ahora yo le agrego un componente muy, pero muy importante. ¿Cuál es? Hay que conocer las sentencias de la Corte Constitucional, que son formidables. Yo diría que en algunos aspectos nos queda debiendo la Corte Nacional, pero la Corte Constitucional en la que acaban de dejar
el cargo por sorteo los doctores Hernán Salgado Pesante, que fue magistrado, incluso presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, formidable jurista, otro notable académico y jurista, el profesor Agustín Grijalva, y otro no menos formidable, sin duda, el profesor Ramiro Ávila Santamaría, que es el que más conoce sobre el garantismo penal de Ferrajoli. Y los conozco a todos, incluso en el ámbito académico, porque los tres fueron mis profesores en la formación de máster en Derecho Constitucional. La suerte ha impedido que continúe en la Corte Constitucional, pero los tres jueces designados son de excelente calidad y de alguna forma y de muchísimo prestigio académico. Eso para mí garantiza la calidad de la Corte Constitucional de Ecuador, que tiene reconocimiento internacional porque se lo ha ganado, ya veremos algunas sentencias, porque yo decía hace un momento, qué importante que hoy se convirtió en Ecuador que un abogado que se dedica al ámbito penal, puede ser defensor público, privado, fiscal, juez, magistrado, debe conocer sentencias de la Corte Constitucional. Eso es un precedente formidable. Aquí no se ha producido un choque de trenes como ocurría a veces en Colombia, lo decía en algún momento Carlos Bernal Pulido, gran constitucionalista que hoy está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque en alguna ocasión deslegitimaba la sentencia de la Corte Suprema de Colombia, la Corte Constitucional. Ese querido amigo mío y maestro, como yo le digo a Miguel Caronel, profesor mexicano, Miguel me decía, la Corte Constitucional más importante de la América hispanoparlante es la Corte Constitucional de Colombia. Estoy hablando del año 2010, 2012. Yo le decía al profesor Caronel, para aquella época también la Corte Constitucional de Perú. Fallos muy, pero muy interesantes. El caso de Argentino Sui Generis, porque cuando yo le preguntaba y le pregunto al profesor, al querido amigo Raúl Zaffaroni, ¿qué hace la Corte Nacional Argentina? Entonces me decía, un poco de todo. Claro, porque ejerce control de constitucionalidad, entonces hay fallos formidables, pero por supuesto que si es una cantera dogmática y de garantías constitucionales y comienza a hacerse efectivo en los últimos años el llamado, los jueces tienen que actuar ejerciendo control de constitucionalidad, que en Argentina se desarrolla mucho después de las reformas de 1994 y se comienza a hacer efectivo también el control de convencionalidad. Entonces, un abogado que se quiera dedicar a este menester de los temas penales tiene que conocer no solo los fallos, las sentencias, las jurisprudencias, cuando es el caso, de su Corte Nacional o Suprema. Son importantísimos los fallos de tribunales constitucionales o de Corte Constitucional, también de Corte Interamericana de Derechos Humanos. En Ecuador yo no dejo de ponderar la importancia que tiene el Código Orgánico de la Función Judicial, que es un código de justicia. El profesor Santiago Andrade Uvidia nos legó ese código, que falleció en el año 2021. Extraordinario jurista, más del ámbito civil sí, pero dejó un Código Orgánico de la Función Judicial formidable. Fue el gran gestor. El artículo 28 dice algo, es un paradigma en la administración de justicia. Dice que para atender adecuadamente a la administración de justicia hay que acudir, uno, a las fuentes del derecho. Hay que acudir a la doctrina y hay que acudir a la jurisprudencia. Extraordinario. O sea, está legitimada la importancia que tiene el estudio de la doctrina, el estudio de las fuentes del derecho y el estudio de la jurisprudencia, incluso en el ámbito comparado. Querido profesor y amigo, el profesor Zavala Bacarizo, cuando conversaba me decía la importancia que tiene la doctrina. ¿Para qué sirve la doctrina? Para generar buena jurisprudencia. Cuando los jueces no tienen una buena formación doctrinaria, esa jurisprudencia revela la calidad de la formación del juez. Y hay fallos enormes, gigantes, de cientos de páginas, que es una mala costumbre en los últimos tiempos, donde es un copia y pega, que además no hay fundamentación, no hay razonamiento, no hay una adecuación entre lo que dice la doctrina y el caso que se resuelve. Pero ese es un problema de la falta de motivación. Estos aspectos los ha analizado con mucha profundidad la Corte Constitucional de Ecuador.
En alguna reunión con el profesor Ferrayoli, él decía que grandes constituciones, y yo le dije, como la de Ecuador, 444 artículos. Me dijo, sí. Y ahí coincidía con un criterio también de Carbonell, del profesor Miguel Carbonell. Esas grandes constituciones, ninguna garantía está de más. Miguel Carbonell le decía, cogía la constitución y decía, a ver, ¿cuál garantía no le gusta? ¿Cuál eliminamos? Ninguna. Todas las garantías son importantes. Pero Miguel Carbonell decía algo interesante. Había que ver si en la práctica se cumplen o no esas garantías. Sí. ¿Qué es lo que Ferrayoli, qué dice el profesor Ferrayoli, don Luigi? El autor es Obra Ecuménica, Derecho y Razón, que es una Biblia. Los capítulos 13 y 14 se dedican más al sistema penal. Bueno, está Principia Juris, que es una obra ecuménica de 3 volúmenes, más de 3.000 páginas. El tercero admito que no lo entiendo porque son casi como fórmulas matemáticas. Alguien se vaya a buscar el tercer tomo y vamos a ver cómo lo entiende. Yo tampoco me mueve el piso la teoría de los pesos en la ponderación, que no es obra de Alexis, como a veces se dice, sino de Ronald Working. Porque si alguien tiene un determinado sentimiento, puede ser que a un principio le dé un valor mayor, que es lo que critica el profesor Juan José Morezo, el rector de la Pompeu Fabra. Es un tema interesante. Pero fíjense que el profesor Ferrayoli le dice, hay grandes constituciones con muchas garantías, pero cuando esas garantías no son efectivas, esas constituciones y las garantías son constituciones y garantías de papel. Nada más. Entonces, pero es importante, yo no he vuelto a conversar con el profesor Ferrayoli en los últimos tiempos. Pero la próxima vez que lo vea le voy a decir, mire lo que ha hecho la Corte Constitucional de Ecuador. En esto, el profesor Zavala Vaquerizo decía siempre, lo importante que puede ser una institución, un código, un cuerpo normativo, sí, pero sin buenos operadores el sistema no funciona. Por eso cuando Raúl Zaffaroni hacía la presentación de un proyecto de Código Orgánico de Garantías Penales, que después se convierte en el Código Orgánico Integral Penal, él decía, veamos cómo queda aprobado primero, veamos después cómo se aplica. Claro, de eso se trata. Entonces, la Corte Constitucional de Ecuador, puede haber fallos que estén en el ámbito de la discusión, como el tema del matrimonio igualitario y el tema, que no es el matrimonio igualitario, tengo alguna reserva, pero en el tema del derecho a interrumpir el embarazo, la víctima de una violación, yo estoy totalmente de acuerdo con la Corte, no se puede revictimizar. ¿Cuál es la diferencia entre una víctima violada que tiene problemas mentales y la otra que no lo tiene? No hay ninguna diferencia como sujeto pasivo de un delito, así que me parece razonable que tome la mujer la decisión libre y voluntaria de decidir si quiere o no continuar con un embarazo que es producto de un acto brutal como una violación. Es un tema interesante, pero todos esos fallos provienen de la Corte Constitucional de ahora. Como dije hace un momento, 3 jueces, magistrados formidables, dejan la Corte por sorteo, pero voy a mencionar algunas sentencias que son muy importantes conocerlas por los abogados que litigan como defensores privados, como defensores públicos, por los fiscales, por los jueces que tienen que resolver. El Código Orgánico Integral Penal tiene una disposición. La Constitución garantiza, como dije hace un momento, las garantías del derecho al debido proceso en Ecuador están muy bien estructuradas. El 75 habla del derecho a la tutela efectiva y ahí consagra la inviolabilidad del derecho a la defensa. En relación con el 76 establece, y en este tema de la inviolabilidad del derecho a la defensa, voy a recordar un fallo del año 2009, Carminiani Valencia versus juez de Durán. Carminiani anunció pruebas, no se practicaron, y de acuerdo con la fiscalía, el juez continuó con la sustanciación de la audiencia de juicio. Entonces, Carminiani con toda razón reclamó la Corte Constitucional y en ese momento planteó una medida cautelar que inconstitucionalmente desaparece en el Código de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y la Corte, ¿qué es lo que hace el juez, la jueza?
continuar con el proceso. La Corte Constitucional dicta una medida cautelar y le dice no continúe, vamos a examinar. Y finalmente dice que el artículo 75 de la Constitución establece que en ningún caso el justiciable quedará en indefensión. Como yo le digo a mis alumnos, en ningún caso es nunca, nunca, nunca. Por eso yo le dije a Carolina, me parece importante hablar sobre la inviolabilidad del derecho a la defensa, porque es un tema central. Hay que leer los fallos de la Corte Constitucional, que son un gran precedente, de acuerdo con la propia Constitución nuestra, que además, de acuerdo con el desarrollo constitucional, en un momento dado, la ratio decidendi puede ser vinculante y tener efectos interpartes, puede ser, sí. Entonces, crea un precedente, mientras no se practique la prueba, no debe continuar el proceso. No obstante, hay un caso muy emblemático, omito el nombre simplemente, no vine a hacer defensa de ese caso donde yo fui incluso abogado defensor, pero el hecho cierto, lo digo rápidamente. Cuando uno conoce un caso puede hablar muy rápido y decirlo como yo digo en TIP. Se anunció prueba. Juez de primer nivel autorizó, jueza, la práctica de las pruebas. Cuando vamos a la audiencia de juicio, el juez de sustanciación de la audiencia de juicio dispone que se practique la prueba. La prueba no se practica. En ese momento, con todo conveniencia, yo le digo, señores jueces, Corte Nacional, por favor, practiquen la prueba que fue anunciada oportunamente, aceptada por la jueza de origen y aceptada por ustedes al empezar a sustanciar la audiencia de juicio. No le pararon bola. Y así continuó, sin practicarse prueba anunciada y aceptada. Se planteó la excepción procesal penal perentoria de nulidad de proceso por afectación del derecho a la defensa. En la apelación no pasó nada. Se planteó también en la casación que había afectación del derecho de defensa, no pasó nada. Así se dieron los hechos porque se trató incluso una casación resuelta en 17 días cuando hay otras que demoran 5, 6, 8 años. Pero en fin, fue una mala actuación de la Corte Nacional. Eso es incuestionable. Sobre eso incluso hay un libro mío. Si alguien me escribe, se lo envío gratis en formato digital. Está publicado en Ecuador y está siendo publicado en Ibáñez de Colombia también. Trato del caso precisamente. Entonces, el artículo 76 establece la inviolabilidad del derecho a la defensa y consagra pues, contar con el tiempo suficiente, entre otras las garantías. Ser escuchado, el derecho a la contradicción, bueno, el 76 establece el principio de las exclusiones probatorias cuando tienen fuente ilícita, y el tema incluso del derecho al contradictorio, el tema de la motivación, que también debe merecer un comentario con algún detalle de algunos minutos. El Código Orgánico Integral Penal determina que el juez, al sustanciar la audiencia de juicio, modulará o determinará razonablemente el tiempo para la exposición. Claro, como yo digo, y no ofendo a nadie, hay abogados que venden humo y hablan basura también en un tribunal, o se improvisan por la necesidad a veces de trabajo, y entonces, pero hacen mal, porque es una defensa inadecuada. Entonces, ¿qué hace el tribunal? Pasa, a veces en apelación, para exponer o en audiencia intermedia, 15 minutos para hablar. Entonces yo le digo, siempre tenga un esquema mental y uno puede hablar rápido si está preparado. Eso es lo que a veces no se entiende. La teoría del caso es eso, es el estudio de toda la situación que va a tener un proceso, que a uno le es encargado, y uno tiene que enseñar una teoría del caso desde cuando es consultado. Otra cuestión es el alegato a apertura, eso es otra cosa. Pero la teoría del caso desde el inicio uno debe saber qué va a hacer la propia fortaleza y las debilidades del contrario. Eso es parte del derecho a la defensa, que tiene que estar debidamente preparado el abogado. Entonces, si uno está bien preparado, puede 15 minutos, 20, utilizarlos bien. A veces en la contrarréplica 10 más. Pero a veces no es suficiente, depende de la complejidad del caso. Pero bueno, le dicen, y a veces en apelación, 10 minutos para exponer. Hay que hacerlo como una bala. Entonces, ¿qué dijo la Corte Constitucional? Además, no va el defensor privado, por cualquiera que esté a la causa. A veces porque no le pagan y quieren que vaya a trabaje gratis. Y se nombra un defensor público. Ese defensor público a la carrera va y se instala ahí para que la audiencia continúe. ¿Y qué ocurre? Los tribunales le asignan a veces 10 minutos para que exponga. Pues si no ha estudiado el caso, pues ¿cómo puede un defensor público? Y esa es una situación interesante.
Ahí la sentencia 4, raya 19, EP 21, EP es extraordinaria protección. La jueza ponente fue una jurista, Daniela Salazar Marín, es de 21 de julio del 2021. ¿Y qué es lo que dice? Haberle asignado 10 minutos al defensor público vulnera la garantía del derecho a la defensa, a poder fundamentar adecuadamente el recurso de apelación. Y eso es violación de la garantía del derecho al debido proceso. Entonces, fíjense, declara la nulidad por no haberle dado el tiempo suficiente. Y eso es un importante precedente. Entonces, los abogados que están aquí, que litigan la próxima vez, recuérdenle, cuando un juez diga 10 minutos, dígale, recuerde usted, señor presidente, con todo acomedimiento, la sentencia 419 P21 del 21 de julio de 2021, que dijo la Corte lo siguiente. Igual, ahí están los fallos. Hay un tema interesante, muchas veces, la Constitución nuestra que dice en cuanto al tema de la motivación. El 76, numeral 7, letra L. Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación. Los fundamentos jurídicos versus fundamentos fácticos. Estos son los hechos y cómo se adecuan los hechos en la norma que tiene que ser correctamente interpretada. Los que no se encuentran debidamente motivados se consideran nulos, dice la Constitución nuestra. Y esto también tiene que ver con la Fiscalía. En un caso, de esa defensa pro bono son interesantes. En etapa intermedia yo le decía al juez, con todas consideraciones al fiscal, yo no puedo estar en contra de la Fiscalía. Con el mundo Durán y Walter Guerrero somos los papás de la criatura del proyecto de modelo acusatorio primero para Ecuador. Nosotros dimos paso a que haya una Fiscalía donde haya un punto de equilibrio, un fiscal que actúe buscando el mejor fiscal, como dice el profesor Roxín, no es el que acusa siempre, sino el que busca la verdad. Ese es el mejor fiscal. Pero no lo entienden muchos fiscales. Entonces, yo le decía, la Fiscalía tiene obligación, y una obligación es, la Fiscalía es una función de la Administración de Justicia, claro. Y es un funcionario público, por supuesto. Tiene la obligación de fundamentar las razones por las cuales presenta una acusación y no lo ha hecho. Tomar y copiar y decir tráfico de influencia sin decir los hechos probados y cómo se adecuaban los hechos al supuesto tráfico de influencia. Nunca dio pie con bola. Yo le dije al juez, dígale al señor fiscal, por favor, que fundamente, ¿por qué mantiene la pretensión acusatoria? No lo podía hacer, simple y llanamente. Termina el proceso, eran 7 personas en una defensa pro bono. Además, ahí utilicé adecuadamente la teoría de la imputación objetiva en cuanto al no apartamiento de los roles, que es una propuesta del profesor Jacob. Eran 7 mujeres, 3 de un comité de adquisiciones, la gerente hospitalaria, la jefe de compra, la señora a quien yo patrocinaba, que era la que administraba el contrato, y la proveedora. 7 mujeres. Criminalizadas, ahí se estaba criminalizando la pobreza, como dice Elías Carranza, el director de las Nuevas Naciones Unidas, el director como era don Elías, que también es argentino de paso. ¿Cómo terminó la historia? Terminó la historia que el juez aceptó que no había elementos suficientes para mantener una acusación por un supuesto tráfico de influencia, dictó sobreseimiento en favor de todas las 7 procesadas. El fiscal apeló, pero fue a hacer el ridículo a la Corte, pasó lo mismo. Y yo le dije a la Corte, por favor, díganle al fiscal que fundamente. Y la Corte ya ratificó hace 2 o 3 semanas el estado de inocencia de la señora y confirmó el sobreseimiento. Y eso es importante. Hay una sentencia interesante de 20 de octubre de 2021. El ponente es la sentencia 1158, raya 17, raya EP 21. El ponente es el profesor Ali Lozada Prado. Yo lo conozco a Ali, y le digo a Ali porque él es muy joven al lado mío. Y también tuve la suerte que Ali fue profesor en el masterado que yo hacía de Derecho Constitucional, porque Ali Lozada fue alumno del profesor Manuel Atienza, se formó en la escuela de Alicante, es formidable en argumentación jurídica, además tiene pues, un doctorado en Derecho Penal en la UBA de Buenos Aires, o sea, qué bueno, para Ecuador es el actual presidente de la Corte
de la Corte Constitucional. Y ha dictado como juez ponente la Corte fallo formidable. Hay un fallo, caso de que le llamamos garantía de motivación. Aquí, ¿qué analizó la Corte? Si una sentencia de casación vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación. Para ello realiza un balance sistemático de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y se aleja del test de motivación. Había un test de motivación que decía que para que esté debidamente motivada había que acudir a la lógica, a la comprensividad y a la razonabilidad. En este fallo se aparta del criterio de la Corte Constitucional, siendo ponente el profesor Ali Lozada, y dice, con base en la jurisprudencia reciente de la Corte, establece varias pautas para examinar cargos de vulneración de la referida garantía. Esas pautas incluyen un criterio rector según el cual toda argumentación jurídica debe tener una estructura mínimamente completa, de conformidad con el artículo que examinábamos, o leía más que examinaba, 76.7, letra L. Las pautas también incorporan una tipología de deficiencias motivacionales, es decir, de incumplimientos de dicho criterio rector, la inexistencia, la insuficiencia y la apariencia. Esta última surge cuando la argumentación jurídica incurre en algún tipo de vicio motivacional, como son incoherencia, inatinencia, incongruencia y incomprensibilidad. Además, es interesante porque en esta garantía de motivación, la Corte dice, es obligación de los jueces al resolver tomar en consideración los elementos de cargo y de descargo. Todas las fundamentaciones que haya dicho la defensa, que no basta que diga, no nos convence lo que dice la defensa, sí, pero ¿qué dice la defensa? ¿Cuáles fueron las pruebas y por qué las estima o las desestima? Esa es una motivación congruente por parte de un tribunal de jueces. Otra sentencia interesante, en esta la ponente de la profesora Carla Andrade Quevedo, es la 2505-19P, de 17 de noviembre de 2021. Esta es interesante porque en la Constitución no establece plazos para la caducidad de la prisión preventiva, pero la Constitución en ningún momento ha dicho que se interrumpe el plazo para la caducidad cuando existe una sentencia condenatoria, ¿verdad? Eso no lo dice, pero el Código Orgánico Integral Penal, que tiene algunas inconstitucionalidades como esta, determinaba, digo, porque después de esta sentencia se declara la inconstitucionalidad, determinaba que el plazo para la caducidad se interrumpía ¿cuándo? Cuando hay una sentencia condenatoria. Pero, ¿sigue siendo prisión preventiva o no? Claro. El doctor Zavala decía, la prisión preventiva termina cuando existe una sentencia condenatoria ejecutoriada. Porque allí se pasa del estado de inocencia al estado de culpabilidad. Si no, sigue siendo inocente. Entonces, este tema de la caducidad de plazo, simplemente para recordar, proviene tanto del Pacto de San José de Costa Rica como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este último de 1966 en Naciones Unidas y el otro de 1969, que ambos establecen el derecho a ser juzgado en un plazo prudencial y un plazo razonable o a ser puesto en libertad. La Constitución del año 98 estableció 6 meses y 1 año. Se ha mantenido el plazo. En Ecuador no fue un exceso de garantismo, simplemente el constituyente de Riobamba creyó importante constitucionalizar la caducidad de la prisión preventiva. Y después de eso hubo muchos problemas por la demora, y como yo decía alguna vez, los abogados se cortaban hasta las venas, no sé, se querían ahorcar, no iban a audiencia, para que se vence el plazo y reclamar que se lo ponga en libertad. Ya en algún momento ha habido incluso consultas de constitucionalidad y se ha determinado que la conducta obtrusiva del justiciable, como dice el profesor, decía porque falleció Vicente Jimeno Ascendra, que fue presidente incluso del Tribunal Constitucional Español, la conducta obtrusiva del justiciable tiene que ser tomada en consideración para la caducidad. Y los estándares de la Corte de Estrasburgo, Sistema Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana en el tema de la caducidad sugieren tomar en consideración, uno, la complejidad del caso. No es lo mismo un proceso por el hurto de un celular que un caso de delincuencia organizada. Dos, la diligencia con la que actúe los jueces, yo diría y ahora la fiscalía,
la celeridad procesal, que también la tenemos constitucionalizada, y luego la conducta del justiciable. Si esa conducta obtrusiva del justiciable no tiene por qué beneficiarlo, pero son los casos de excepción. Pero si pasa el plazo por la inacción de los jueces, de la propia fiscalía, procede la caducidad de la prisión preventiva. Y eso es lo que determina esta sentencia 2505, donde la garantía de no permanecer en prisión preventiva más allá del tiempo constitucionalmente establecido. Hay fallos muy, pero muy interesantes, donde incluso participa el profesor Ramiro Ávila Santamaría, donde incluso Ramiro Ávila Santamaría dice que en el tema de los sustitutivos de la prisión preventiva, los jueces ecuatorianos inventaron esto, el tema de que tenga arraigo para un sustitutivo. Como yo digo, eso era criminalizar la pobreza. Porque el que tiene recursos, tiene un carro BMW, tiene una casa en San Borondón, tiene 10 empresas, es sí es merecedor del arraigo. ¿Y qué pasa? Disculpe la expresión, con el otro pobre que está jodido. No tiene trabajo, no tiene casa. Se le niega un sustitutivo. ¿Por qué? Porque no tiene arraigo social. En esta sentencia es formidable el trabajo, el aporte que hace en el voto concurrente del profesor Ramiro Ávila Santamaría, donde dice: los invito a los abogados, a los jueces, a los fiscales que pasen un día en la cárcel para ver qué es lo que sienten estando presos. Entonces, la última o extrema ratio debe ser eso. O sea, estas cortapisas del arresto domiciliario que han sido vulnerados o sustitutivos porque no tenía arraigo, desaparece con la sentencia de la Corte Constitucional, como también el tema del monto de la pena, de hasta 5 años. Es verdad, los estándares del sistema interamericano no establecen 5 años, y eso sostiene Ramiro Ávila Santamaría. Es decir, tiene que examinarse caso a caso. Yo en lo personal sostengo que la gravedad del delito sí es un fundamento, porque ¿cuáles son los dos criterios para incluso dictar la prisión preventiva? Primero, la posibilidad cierta del riesgo de fuga, y luego la obstaculización del proceso que pudiese ser justiciable. Antes se hablaba incluso de atemorizar o amenazar a testigos, borrar las huellas, las pruebas, etc. Pero son los dos únicos segmentos que tomen en cuenta los estándares del sistema interamericano en materia de privación del derecho a la libertad. Otra sentencia importante es la 1965-18 EP. Esta es del 17 de noviembre de 2021. Si ustedes apretan, son sentencias que a duras penas, esta última está llegando a 3 meses. Allí también el ponente es Jalil Lozada. Ahí se la conoce como caso laguna estructural y derecho al doble conforme. Miren, la Constitución garantiza el derecho al recurso en el 76, 77, la inviolabilidad hace efectiva el derecho a la defensa. El artículo 8 del Pacto de San José, el artículo 25 también, la inviolabilidad del derecho a la defensa y el derecho a recurrir. Hace algunos años, yo defendía un caso donde a la persona yo soy abogado que sigue litigando cuando me consultan. El abogado que ejerce puede ser abogado de consulta, puede ser de asesoría, o como en mi caso, litigo cuando estoy convocado, me permiten litigar. Y hay un caso donde se absuelve a una persona que tenía una mala imagen pública por su manera de ser. Pero no tenía por qué ser juzgado por sus antecedentes. Y de paso, además, abogado. Entonces, lo absuelve un tribunal 2-1, porque no hay pruebas suficientes. Claro, que el cargarle tenencia de armas, pues las armas tenían permiso, pero igual. El tribunal termina absolviéndolo, apela a la fiscalía. Yo ahí me formulé una gran pregunta. Este tema era hace más de 20 años. Y si la Corte Nacional, ese tiempo Corte Suprema, le da la gana de revocar el fallo absolutorio, ¿qué va a pasar? No hay recursos. Y ojo, sobre este tema, en la sentencia absolutoria, para no perder la idea, el profesor Julio Mayer, a quien yo quería muchísimo en vida, también al profesor Zavala, también lo quería muchísimo, ambos fallecieron, coincidían en lo que les voy a manifestar.
cuando se dicta una sentencia absolutoria, no debiera haber recursos, sino para la fiscalía, no. Si ustedes revisan el derecho al recurso en la Constitución, en el Pacto Internacional de San José de Costa Rica, el derecho al recurso está previsto en favor del justiciable. ¿Qué es lo que busca? El derecho a un doble conforme, es decir, si es condenado, que otro tribunal confirme la condena. El doble conforme de condena. Pero cuando hay sentencia absolutoria, en un sistema como el norteamericano, con sentencia absolutoria termina la historia. Ya, si hay tiempo, podemos ver algunas sentencias de Estados Unidos que son importantes en el tema de la inviolabilidad del derecho a la defensa, cuarta, quinta, sexta, enmienda, etc. Pues bien, Julio Mayer y el profesor Zavala sostenían que cuando hay sentencia absolutoria no debiera haber recurso. Pero hay recurso. ¿Y qué pasa si es absuelto? Eran dos casos ahí. El uno lo absuelve en un tribunal y en apelación revocan la absolución y lo condenan. Va en casación y la Corte inadmite el recurso de casación. Entonces, con una sentencia del primer nivel que, como decía Julio Mayer, fue dictada por el tribunal, cumpliendo los principios de la oralidad, publicidad, contradicción, concentración y la inmediación, pues condenado. Y de eso, fin de la historia. Esta sentencia, la 1975, soluciona el tema. Y es del 17 de noviembre de 2021. Declara la vulneración del derecho al doble conforme originada en una laguna estructural consistente en la omisión del legislador de instituir un recurso procesal apto para garantizar el derecho al debido proceso cuando la condena penal se da por primera vez en segunda instancia. En consecuencia, la Corte habilita con efecto interparte un recurso a ser regulado por la Corte Nacional de Justicia que garantice el derecho al doble conforme con el indicado supuesto hasta que el legislador cumpla la orden. También emitida en esta sentencia de colmar la referida laguna. O sea, en definitiva, se establece en esta sentencia el derecho al doble conforme. Y si una persona es en el segundo nivel, revocada la sentencia absolutoria, tiene derecho a que se establezca el recurso de apelación. Y hay otro tema, iré rápido por el tiempo. Esto merecía más de un comentario, pero el tiempo no da para más. Hay esta sentencia del mismo 17 de noviembre del 2021, la 2195. Y también el ponente es el profesor Ali Lozada. Yo no lo veo Ali hace algunos años, le voy a decir que él no duerme. Ambas sentencias formidables son dictadas el mismo día. La presente sentencia establece que la garantía de la defensa técnica prevista en el artículo 76, número 7, literales A, B, C, G y H de la Constitución, exige que la calidad de los servicios provistos por un abogado debe asegurar el ejercicio del derecho a la defensa del defendido. Garantía que en el caso concreto ha sido violada debido al desempeño negligente del defensor público y a la falta de tutela por parte del juez de la causa. Lo digo en resumen. Al defensor público se lo convoca, el defensor público va y hace una mala defensa. Perdón la expresión, y queda jodido justiciable. Fue una mala defensa del defensor público. En el Perú, ya la Corte Suprema de Perú venía resolviendo incluso como causa. Primero, los jueces, ante una inadecuada defensa, le llamaban la atención al abogado, incluso suspendían la audiencia para que otro abogado reemplace al justiciable. Y en otro momento declaraban la nulidad por la afectación de la inviolabilidad del derecho a la defensa, ¿en razón de qué? De una mala actuación del abogado defensor. No solo defensor público, defensor particular también. En este caso, el defensor actúa inadecuadamente y el juez no dice nada. Por eso, declaran la nulidad de la sentencia, porque dice que hay violación del derecho a la defensa por la mala actuación del defensor y por la falta de tutela del juez de la causa. Eso sienta un precedente importantísimo porque además hace referencia a un tema interesante. En un recurso de revisión, es un caso que hay que ponerlo en el lugar que corresponde, la Corte Nacional. ¿Qué ocurría? La abogada que tenía que fundamentar el recurso de revisión no lo podía hacer. No sé si esta señora, que incluso fue hasta jueza, no sabe realmente penal, pero era un desastre la audiencia. Y el tribunal le dice, pero perdóneme abogada, fundamente la revisión, pues. Usted nos convocó para eso. ¿Cuáles son las pruebas nuevas? No daba pie con bola. Y le dijeron,
si usted no está capacitada, perdón, no está preparada, vamos a suspender la audiencia. ¿Y qué dijo esta abogada? Suspenda la audiencia. Y tuvieron que ponerle otro defensor o buscar otro defensor justiciable. ¿Por qué? Por afectación del derecho a la defensa. Esto es formidable porque es un tema interesante que tiene que ser tomado en consideración para ir concluyendo con estas sentencias importantísimas del derecho al doble conforme. La Corte Nacional también, en algún momento, no está ni en la Constitución ni en el Código de Procedimiento Orgánico Integral Penal. La Corte Constitucional estableció un filtro de admisibilidad del recurso de casación mediante una resolución que está, la 10/2015, donde la Corte dice que se debe examinar previamente si está debidamente fundamentado el recurso. Pero es que eso no dice ni la Constitución ni el Código Orgánico Integral Penal. La Corte Nacional se inventó un filtro de admisibilidad, buscando lo que diría Ferrayoli, el mismo profesor Perfecto Andrés Ibáñez, el eficientismo sacrificando el garantismo penal. Era inconstitucional porque incluso puede la Corte Nacional de oficio tramitar pues una casación. Pero les pareció lo más cómodo inadmitir. Y han inadmitido cientos, no sé, miles de casos en casación. ¿Por qué? Con el argumento de que no está debidamente fundamentada. Esta sentencia, que es la 8/19, acumulada de más del 21, es del 8 de diciembre del 2021, tiene apenas 2 meses. Declara la inconstitucionalidad por la forma de la resolución 1015 emitida por la Corte Nacional y además declara inconstitucionalidad del Código Orgánico Integral Penal por no contemplar un recurso idóneo para garantizar el derecho al doble conforme de los procesados en juicios penales cuando la primera condena, ojo, en casación. La anterior era en recurso de apelación. Aquí se plantea qué pasa cuando, a ver, yo sostengo que no debe haber recursos de sentencia absolutoria, pero pensemos que vaya. En apelación confirman la absolución, pero se le ocurre a la Fiscalía ir en casación o al acusador, y la Corte Nacional en casación revierte el estado de inocencia y condena. ¿Qué recurso hay? Ninguno. Entonces dice la Corte Constitucional también, y esta sentencia la ponente es la profesora Teresa o Teresita Nuque Martínez, como le decimos a Teresita, y dice, señor, si hay una sentencia condenatoria de la Corte Nacional, tiene, como primera sentencia condenatoria, tiene que haber derecho a un recurso. Esto tiene que normarlo la Corte. Mire, estos fallos son formidables y por razón del tiempo solo mencionaría fallos de la Corte Interamericana como 2005, lo voy a decir de memoria, Fermín Ramírez versus Guatemala, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que se dejó en indefensión a Fermín Ramírez porque la Fiscalía lo había acusado por un delito sancionado con una condena de por vida. Y la Corte, el Tribunal de Juicio, lo condenó a la pena de muerte. Con lo cual dice, se vulneró el principio de congruencia porque la acusación de la Fiscalía fue por un delito sancionado con pena de por vida y el tribunal lo condenó a la pena de muerte. Ahí dictan las medidas cautelares y a la final declara, se lo dejó en indefensión porque esa no era la materia de la acusación de la Fiscalía al llamarlo a juicio y convocarlo para la audiencia, y declara el derecho a un nuevo juicio. Son importantes las medidas cautelares porque si la medida cautelar no se dictaba, ¿qué pasaba? Que la hubieran condenado a la pena de muerte. Íbamos a darle las loas a un cadáver. No. Hay un caso interesante de 2004, Ricardo Canese versus Paraguay. Canese anunció pruebas que no fueron practicadas. Y allí dijo la Corte Interamericana, al no practicarse la prueba anunciada por Canese, se lo dejó en indefensión y él tiene derecho a que se convalide la inviolabilidad del derecho a la defensa y consecuentemente se anuló la condena. Hay algunas sentencias interesantes de la inviolabilidad y lo voy a decir de suerte de tip. Hay un caso interesante de
Brady versus Maryland en Estados Unidos. Ese es un caso del año 1963, donde la fiscalía ocultó pruebas y después se determinó que existían pruebas que la fiscalía no las puso en conocimiento de la defensa, y la Corte Suprema de Estados Unidos declaró la nulidad del proceso y del derecho a un nuevo juicio de Brady, porque la fiscalía ocultó información violando la enmienda número 14 del derecho al debido proceso. Hay la que es muy conocida, Miranda versus Arizona, de 1966, donde en principio al ciudadano Miranda lo asiste la defensa pública, pero luego ya la defensa pública se ausenta del proceso y la policía creyó que actuaba bien y se garantizaba, no se vulneraban, perdón, garantías constitucionales o las famosas enmiendas cuarta, quinta, sexta de Estados Unidos, y se lo condenó a Miranda. Esto es Miranda versus Arizona 1966. Y allí, ¿qué dijo la Corte Suprema de Estados Unidos? Miranda quedó en indefensión porque el defensor debió haber estado presente siempre durante los interrogatorios. Se declaró la nulidad del proceso. Miranda tuvo derecho a un nuevo juicio, donde fue condenado, sí, pero se garantizaba la inviolabilidad del derecho a la defensa. Un caso interesante también es Strickland versus Maryland de 1984. En Strickland hay un caso interesante porque se cuestiona la idoneidad del abogado defensor, si hizo o no la defensa adecuada. Y allí se establecen estándares porque la sexta enmienda garantiza el derecho a la defensa, que allí también se calificó la Suprema Corte de Estados Unidos la actuación idónea o no del defensor. Es decir, había actuado con probidad, con conocimiento, con la diligencia debida, o la actuación del abogado había colocado en situación de indefensión al justiciable. En el caso de Maryland se sientan los estándares para calificar la actuación de la defensa en un caso en Estados Unidos. Y miren, Estados Unidos es formidable el proyecto de inocencia. En el proyecto de inocencia se utiliza mucho, en más de una ocasión, la violación de la sexta enmienda, a veces de la cuarta, de la quinta, porque hay una mala actuación del abogado defensor. Y últimamente, con el desarrollo, digo últimamente 2 décadas de la neurociencia, hay personas que están condenadas a la pena de muerte. Pero, por ejemplo, no se le hizo una tomografía computarizada del cerebro para determinar una malformación o no en el cerebro. Y entonces, ¿qué hace el proyecto de inocencia? La plantea la posibilidad de revisar el caso. Yo dije hace un momento, las sentencias absolutorias en Estados Unidos no tienen recursos. La sentencia condenatoria podría tenerlo. Es un caso excepcional donde en el proyecto de inocencia se trabaja con la inviolabilidad del derecho a la defensa, la sexta enmienda y la enmienda 14. ¿Por qué? Porque ahora que existe la posibilidad de una tomografía para determinar una malformación cerebral que podía explicar una conducta desencadenante, en el caso, por ejemplo, de un asesino serial o un violador serial, no le hicieron una tomografía. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Se plantea que se violó la sexta enmienda porque el abogado no fue lo suficientemente diligente para pedir, por ejemplo, un estudio neurocientífico. Si ustedes preguntan qué va a ganar, bueno, si le dan la razón, ya no lo van a condenar a la pena de muerte, puede recibir una condena de por vida, pero definitivamente no lo van a matar. Y si utiliza la violación a las garantías en el desarrollo del proyecto de inocencia, que en 20 años ha revertido condenas por lo menos en 800 casos y son defensas absolutamente gratuitas. Quiero por el tiempo concluir y decirles que es interesante lo que uno debe estudiar para tratar de ser un buen defensor o un conocedor del sistema penal. ¿Por qué? No solo debe conocer el defensor, debe conocer el fiscal, debe conocer el juez. De lo contrario, la defensa será una defensa formalmente válida, pero sustancialmente ineficiente. Y quien termina perdiendo es el justiciable.
O sea, aquello de que nunca en ningún caso quedará en indefensión se convierte en un enunciado pírrico. ¿Por qué? Por una mala formación del abogado en el ámbito penal. Le cedo a usted, Carolina, el espacio y el tiempo. Muchas gracias, doctor. Excelente ponencia. Tengo por aquí algunos saludos que quieren hacerle llegar. Estamos aquí con el doctor Darwin Ortiz, le envía saludos, Jorge Gonzabay, Carmen Ágila Zaraguro, Inés Carolina Hernández Guerra, Jorge Alarcón Gonzabay, como ya lo dije, Guadalupe Bendaño Domínguez, también desde México, Jorge Alarcón Gonzabay desde Milagro, Abigail León desde México también, Cristian Tuaquiza, dice un saludo doctor Alfonso Zambrano Pasquel desde la ciudad de Quito, doctor Gerardo Morales Suárez también. Ya, hay una pregunta aquí, dice, de Cristian Tuaquiza. Si en un recurso de casación se declara la nulidad por falta de motivación de una sentencia confirmatoria de inocencia del procesado, ¿cabe un nuevo enjuiciamiento? Carolina, primero cumplo con saludarlo. También a mi querido amigo, el doctor Morales, que además es un gran penalista y además es un hombre de cultura ecuménica, así que ya por allí la sugerencia que lo invite a un coloquio, vamos a aprender todos muchísimo, muchísimo. Gerardo Morales. Así que, mire, este tema, primero recordemos que podría la Corte Nacional, incluso una casación, resolverla de oficio. Pero la Corte Constitucional encontró la comodidad, como en la línea que yo comentaba de Ferrayoli y del profesor perfecto Andrés Ibáñez, buscó la eficiencia para decir tantos casos resolvemos sin respetar el garantismo. Por eso se inventaron, qué bueno que la Corte Constitucional, como leí hace un momento en la sentencia, declaró la inconstitucionalidad de ese filtro de admisibilidad que establecía la Corte Nacional para no entrar a conocer la casación. Otro tema interesante es que en el recurso de casación, esto ya lo venía haciendo la Corte Nacional, entraba a conocer si había o no motivación suficiente y declaraba la nulidad por falta de motivación, con lo cual le devolvía, o sea, no es que si puedo no hacerlo, lo ha venido haciendo. ¿Qué es lo que hacía? Aquí la pregunta es si cabe un nuevo enjuiciamiento. Depende. ¿A partir de qué momento se declara la nulidad? En el caso que yo he comentado hace un momento, donde se vulneró el derecho de defensa porque se anunció prueba que fue aceptada por el juez del primer nivel, la jueza, que fue aceptada por la sala de sustanciación del juicio y que no fue practicada. Yo planteaba la nulidad del proceso desde la audiencia de juicio, porque tenía que practicarse la prueba. Pues. Ya como yo le dije, le resbaló a esa corte constituida de 9 jueces, 2 titulares y 7 suplentes que no están en ninguna parte. Y por esa razón hay condenas contra Venezuela y Perú por un ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado, cuando convoca a jueces suplentes, a jueces, no sé cómo les llama ya, que no existen ni en la Constitución ni en el Código Orgánico de la Función Judicial. Por eso, de 9 jueces, 7 fueron estos jueces convocados de cortes para que en 17 días resuelvan una casación. Esa es la historia. Allí yo planteaba la nulidad del proceso desde la convocatoria de la audiencia de juicio. En otro momento, la Corte Nacional ha dicho que como no hay debida motivación de las sentencias, esto era bajo los famosos jueces temporales, como no hay motivación de la sentencia, se declara la nulidad desde la sentencia del tribunal. ¿Para qué? Para que un nuevo tribunal proceda a dictar una nueva sentencia debidamente motivada. ¿Cuál es el problema complejo allí? ¿Cómo puede un tribunal que no recibió la prueba hacer una valoración motivacional de la prueba en una sentencia? Que es un tema, mire, hace algunos años yo leía, por ahí debe estar en el dormitorio mío aquí, estoy en la biblioteca en la casa,
está en la planta alta el dormitorio. Y hay un libro pequeño de Carneluti, lo tengo en formato digital, y Carneluti hablaba sobre las miserias del proceso penal. Y Carneluti decía algo muy cierto. Decía, ¿cómo es posible que un tribunal que no recibió la prueba pueda conocer de un recurso de apelación? ¿Con qué criterio? Con lo que está escrito, con lo que le cuentan. Por eso es que, a ver, ahora hay la situación de ventaja que debiera grabarse en audio y video todo el desarrollo del juicio. Que cuando a mí me consultan, un día me consulta una jueza que había sido mi alumna y me dice, ella me trata coloquialmente, además no me molesta porque es mi nombre, el diminutivo Alfonsito. Tenemos un caso, creemos que ese miserable violó, pero esa sentencia del tribunal es una locura. Poco más él lo santifica. Le dije, tómense el tiempo un día sábado, estaba muy bien el sistema de audio y video, vean la audiencia y después me cuentan. Y ella me dice después, Alfonsito, tenía razón. Los testigos y los peritos habían dicho otra cosa, se inventó el tribunal, forjó una sentencia absolutoria. Le dije, para eso sirve pues mirar la audiencia. Y es lo que dice el profesor Jordi Beltrán Ferrer. La fundamentación, la argumentación debe servir ¿para qué? Para que el tribunal de alzada, cuando va a resolver un recurso, pueda resolver adecuadamente. ¿Por qué? Porque va a tener los argumentos que le sirvieron para resolver al tribunal de origen. Para eso es la fundamentación, para eso es la argumentación. Entonces, sigue siendo un tema muy complicado cómo resuelve un tribunal de alzada que no ha sustanciado la prueba. Entonces, claro, en la propuesta de un nuevo juicio es diferente, porque habrá un nuevo tribunal que tendrá que practicar la prueba. Claro que sí. Entonces ahí sí hay publicidad, oralidad, contradicción, concentración y la inmediación, pero declarando la nulidad a partir de qué momento, de la instalación de la audiencia de juicio. Esa es la respuesta para mí que debiera ser en la línea correcta o debidamente apreciada para garantizar la inviolabilidad del derecho a la defensa. Doctor, muchísimas gracias por la invitación. Quiero agradecerle en nombre de todos los demás participantes que se encuentran aquí presentes desde Zoom, que no es obligatorio, solamente aquí están los ponentes, y que se encuentran visualizando la ponencia a través de Facebook Live. Y quiero dejarlo comprometido para algún próximo evento, porque tenemos muchas preguntas pendientes y por razón tiempo y por razón que son algunos ponentes de diferentes países, pues en honor al tiempo tenemos que continuar. Claro, Carolina, yo también me formulo todos los días continuas preguntas, así que el derecho es un aprendizaje todos los días, yo no termino de aprender, y lo que yo hago, no por sabiduría, sino por viejo, es compartir experiencia, que también es compartir conocimiento, sin duda. Así que cuando haya tiempo, yo siempre estaré en primera línea, porque de eso se trata. Ese es el punto. Muchísimas gracias a todos, al profesor Sandro Laza, ya instalado también, un afectuoso y cariñoso saludo. Por allí vi también a Pedro Moreira, que fue mi alumno, me parece, me dice maestro, con todo cariño, que también va a intervenir. Así que muchísimas gracias nuevamente, Carolina. No le quito más tiempo porque yo sé que vamos como una bala con el tiempo.